Aguilar, Marín. Busca Núñez, forcejea Bogarín, le dio bien a Camacho. Camacho va, picó y ganó Camacho. Sigue Camacho, escapa de Joel, Camacho se vino para el gol. Camacho hasta el fondo, enganchó Camacho para Rodrigo, Rodrigo. ¡Gol! El goleador histórico, el máximo goleador en la historia del fútbol paraguayo, metió de cabeza, notable Camacho para escapar sobre banda derecha, el centro y la aparición de Rodrigo. Guaraní acaricia el campeonato, Guaraní quiere prender su 10ª estrella, Camacho fabricó, Rodrigo definió, Guaraní 1, Luqueño 0. Rodrigo López va, toca para Bogarín, para Palau, para Rodrigo, subió bien de la Cruz. La pelota para Luis de la Cruz, se acomodó Luis, la metió para Camacho, recibió, tocó, viene Bogarín, solo Palau. ¡Gol! Guaraní campeón, ¡gol! A lo campeón Guaraní, que bien tocó la pelota de la Cruz, Camacho, la habilitación, el toque de Bogarín para Palau y suavemente empuja esa pelota Marcelo Palau para que se desate el carnaval aurinegro en todo el país. Golazo de Guaraní, cómo la trabajaron, cómo la tocaron. Palau amplía, Guaraní 2, Luqueño 0. Consecuencia de algo, Guaraní entró con una predisposición distinta al segundo tiempo, de encimar más, de no permitirle a Luqueño mover la pelota como lo hizo en el primer tiempo. Y esa actitud me parece que fue la antesala a los 2 goles. Va de la Cruz se enganchó, limpió el camino y miró el área, espera a Rodrigo y sigue de la Cruz y llega Camacho. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Guaraní! Guaraní campeona. Tremendo gol de Néstor Camacho, el goleador de Guaraní. La figura de este campeonato número 11. Camacho no podía faltar en esta cita con la historia, en esta celebración magnífica de Guaraní. ¡Qué tiro! ¡Qué gol, señores! Guaraní golea, Guaraní festeja, se escucha el grito de Guaraní campeón en toda la República. Guaraní 3, Luqueño 0. Aranda. Es el final, señores, y Guaraní lo puede gritar con todo. Guaraní puede gritar con fuerza, con vehemencia. Guaraní es el campeón. Guaraní campeona. Guaraní magnífico campeón del torneo Clausura 2016. Contundente, letal en el comienzo del segundo tiempo. 3 golazos para no dejar dudas. Guaraní 3, Luqueño 0. Sí, es el momento de liberar las emociones de tantas situaciones que seguramente estaban retenidas en el cuerpo técnico, en los jugadores y principalmente en los seguidores de Guaraní, que dudaban entre ir o no a un partido, de apoyar o no al equipo, que sí lo necesitaba. Pero en este caso dieron una respuesta contundente. Aquí Guaraní fue local, en Luque, y eso ayudó mucho a que el equipo sintiera ese apoyo, ese esfuerzo de la gente de venir a estar aquí junto a ellos y para sacar un partido adelante muy complicado. Le costó a Guaraní enormemente en la primera etapa, pero en la segunda, pisando la cancha de una manera diferente, sin permitirle a Luqueño hacer todo lo que hizo en la primera etapa, empezó a apropiarse del balón y a partir de allí a generar las 3 fabulosas acciones que derivaron en los goles del conjunto aurinegro, que en 13 minutos, en esos explosivos primeros 13 minutos de la segunda etapa,
aseguró un título que ahora lo está disfrutando junto a su parcialidad, que domina todo el sector sur y parte de la preferencia de este estadio Feliciano Cáceres. Y el festejo de los jugadores se dirige hacia allí. Garnero se abrazó largo con Camacho.